Continuamos acá en Noticias a las 7 a.m., el momento de la entrevista. Hablamos de toda esta polémica que se ha suscitado luego de que el gobierno de la República mandara a publicar un acuerdo gubernativo en el diario oficial donde no se conocerían que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pudiese conocer casos de genocidio, de delitos de lesa humanidad de 1987 para atrás. Vamos a hablar acerca de esto y nos acompañan acá en el estudio Jorge Santos. Él es activista pro derechos humanos del Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos, y al abogado Francisco Palomo. Él es parte del equipo de defensa del ex general José Efraín Ríos Montt. Ambos bienvenidos, buen día. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, bienvenidos. Quisiera empezar, señor Palomo. Hay quienes dicen que esto tiene dedicatoria y hay quienes dicen que al no tener injerencia la Corte Interamericana de conocer casos del 87 para atrás, básicamente esto iría con dedicatoria al exgeneral José Efraín Ríos Montt, quien enfrenta ahorita un proceso por delitos de genocidio. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en primer lugar, que nosotros creemos que en el proceso penal que se sigue en estos momentos contra el general Ríos Montt no tiene absolutamente nada que ver esta resolución. Aquí se está siguiendo contra él un juicio penal por hechos cometidos en Guatemala, y el acuerdo gubernativo se refiere a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde lo que se juzgan son casos contra el Estado de Guatemala. El tema de la fecha es porque Guatemala reconoce la competencia de la Corte Interamericana hasta el año 87, y cuando hace ese reconocimiento hace una reserva diciendo que solo va a reconocer casos a partir del 87 para adelante. Lo que sucedió es que la Corte empezó a conocer casos anteriores, y por alguna razón el Estado de Guatemala o no se defendió bien o lo dejó pasar o qué sé yo, y la Corte falló en muchos casos anteriores y condenando al Estado de Guatemala a pagar indemnizaciones. Entonces, a mi juicio, lo que hizo el gobierno simplemente fue reconducir cuando se adhirió al año 87 para restablecer la situación, en el sentido de que, tal como se pretendió desde un principio, la Corte tuviera competencia para casos a partir del año 87. Así que, contestando su pregunta, no tiene absolutamente nada que ver con el general Ríos Montt. Ahora bien, Jorge, en base a lo que explica aquí el abogado del ex general Ríos Montt, ¿por qué desde el movimiento social y organizaciones de derechos humanos ven todo lo contrario? Vamos a ver, yo creo que aquí hay dos competencias. Nosotros efectivamente pensamos, al igual que el licenciado Palomo, que ahorita se está ventilando un proceso de carácter penal en contra del general Efraín Ríos Montt, y por lo tanto tendrá que agotarse esa vía interna para saltar en determinado caso al sistema interamericano. La problemática de este caso, digamos, es que, agotado el procedimiento interno, con este acuerdo prácticamente el sistema interamericano no podría conocer de aquellos casos previos al 9 de marzo de 1987. Y estos elementos pueden considerarse a partir del elemento que nos ponía el licenciado Palomo. El Estado guatemalteco reconoció, digamos, determinados casos, se allanó en casos previos al 9 de marzo de 1987 y le ha venido dando cumplimiento a determinadas sentencias que la Corte ha emitido previo a esa fecha, del 9 de marzo de 1987. Y un principio nosotros entendemos del derecho internacional es que lo pactado obliga. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo retroceder, digamos, en algún tipo de acción en la cual previamente yo ya he reconocido mi competencia y he reconocido también la competencia, en este caso, de la Corte Interamericana. Lo que vemos acá es una intencionalidad de debilitamiento del sistema interamericano de derechos humanos, que puede llegar a tener ciertas consecuencias e implicaciones en legislación y aplicación de política pública interna, en el caso particular del derecho fundamental que asiste a las víctimas a la verdad, el derecho al acceso a la justicia y a la reparación integral, como tres derechos humanos que permitirían garantizar la no repetición de los hechos acontecidos durante los 36 años del conflicto armado interno. Ahora, en cuanto al hecho de que el mismo Procurador de Derechos Humanos haya pedido derogar esta situación,
¿Qué puede provocar esto? O sea, ¿qué lo va a llevar? Bueno, yo creo que tendrá el gobierno que ver si lo deroga o no lo deroga. A mi juicio no lo debiera derogar, simplemente debiera de mantener su posición de mantener la reserva, de hacer vigente la reserva que en su momento tuvo. El licenciado dice la verdad cuando dice que hay un principio internacional que obliga a lo pactado, que es el principio de pacta sunt servanda, se llama. Pero aquí lo que se pactó es que a partir del 87 reconocíamos la competencia. Que el Estado de Guatemala haya cometido el error, por decirlo así, de reconocer casos anteriores e indemnizar, simplemente es un error, y el error nunca es fuente de derecho. Se equivocaron, no se equivocaron. Yo no ¿Error sé de quién? Pues posiblemente de la persona que le tocó defender al Estado de Guatemala en aquellos procesos. Lo que pasa es lo siguiente, en esos procesos en que se juzga al Estado de Guatemala, lo que persiguen las víctimas es simplemente una indemnización, es dinero. Entonces, el dinero que quién va a pagar, vamos a pagar todos nosotros, usted y yo, etcétera, porque el Estado, el único dinero que tiene es el de los contribuyentes. Entonces, a veces las defensas que se hacen del Estado de Guatemala en esas cortes, pues son muy leves, no son tan interesadas. Al final, hay algunos casos que si usted lee los expedientes ni siquiera llegan a las audiencias o simplemente se allanan a la demanda, y el Estado sale condenado con sumas millonarias que se ve obligado a pagar. Y como le repito, ¿quién lo paga? Todos nosotros. Entonces, lo que se pretende, me imagino, con este último acuerdo, es reconducir aquella reconocimiento de competencia y decir exactamente, ok, ya me obligué que a partir del 87 sí reconoceré. Y antes del 87 está hay un sistema de compensación para las víctimas, pero que es local, que es el Programa Nacional de resarcimiento, en el cual también las víctimas, si prueban que fueron objeto de algún abuso o de algún por parte del Estado, tienen derecho de una compensación que por supuesto no les interesa a los grupos de derechos humanos, porque son compensaciones mucho más razonables. No se habla de cantidades millonarias, sino que creo que tienen un techo de 24,000 quetzales. ¿Cuál es el interés de los grupos de derechos humanos? Pues muchos de esos grupos reciben parte de la indemnización al que reciben las víctimas. Es decir, sí hay un interés económico de que se mantuviera esas indemnizaciones millonarias, porque esos grupos reciben parte de ese dinero. O sea que al final es un interés económico. ¿Cómo lo ve usted, Jorge? ¿Es cuestión de dinero? ¿No es cuestión de dinero? ¿Es cuestión de justicia? ¿O de qué es entonces? Aquí hay varios elementos. Uno es que, digamos, todo este mecanismo del sistema interamericano es un, digamos, sistema que no va, digamos, a juzgar los casos de desaparición forzada, por ejemplo, en particular, sino lo que va a entrar a conocer es la denegatoria de acceso a la justicia que el Estado guatemalteco debería de proveer y que durante más de 30 años no lo ha realizado. Eso es lo que conoce el sistema interamericano. Entonces ese es el primer elemento fundamental. El otro elemento fundamental en cuanto, digamos, a la reparación de carácter integral, no solo es una cuestión meramente dineraria. Es decir, el Programa Nacional de Resarcimiento debiese de generar un procedimiento de reparación integral que no solo tiene que tener los 24,000 quetzales que se le otorga a una víctima, por ejemplo, de desaparición forzada o ejecución extrajudicial, sino además una serie de hechos que puedan reparar lo acontecido en el momento de la violación al derecho humano. En ese sentido, nos parece a nosotros que la Corte es mucho más integral cuando resuelve un caso de denegatoria de justicia, que sí son bajo parámetros internacionales previamente establecidos, es decir, no es un mero criterio arbitrario de la Corte de decir, bueno, por el caso del diario militar vamos a poner 42 millones por 26 casos de desaparición forzada de manera arbitraria. Existe una serie de parámetros internacionales que en diferentes países, bueno, una serie de elementos que se consideran para poner esa cuota de pago dinerario por parte del Estado guatemalteco. Pero paralelamente a eso, realiza otra serie de recomendaciones al Estado guatemalteco que debe de realizar para reparar la violación al derecho humano,
que van desde la creación de fundaciones, creación de escuelas, apoyo psicosocial a las familias, si es un caso en una comunidad establecida, el restablecimiento de proyectos comunitarios que apoyen a esa comunidad a restablecer su proyecto de vida. Es decir, hay una serie de reparaciones integrales. Pero el caso más preocupante acá, si uno se remite a los hechos concretos del Programa Nacional de Resarcimiento, es que solo durante el año 2012 le fueron asignados alrededor de 80 millones, el 50% le fue reducido en el primer trimestre y al finalizar el 2012 solo había ejecutado 4 millones de quetzales, reparando una cantidad, digamos, de víctimas del conflicto armado interno poco significativa. ¿Por qué fue esta reducción de la que está hablando? Pues no existe, digamos, ningún criterio que logre establecer por qué le fue reducido el 50% al Programa Nacional de Resarcimiento. Esperamos nosotros que junto a este acuerdo no se esté estableciendo una política pública de Estado que efectivamente limite los derechos de los familiares y de las víctimas del conflicto armado interno. Pero si uno se va a otro campo de acción y uno va a ver la ejecución presupuestaria del programa Bosques para la Concordia, que es el pago a las expatrullas de autodefensa civil,